Madrid, 2 de abril de 1951. Mi querido niño Guerra, han pasado tantos días desde la última vez que le escribí que he tenido tiempo de todo, hasta de volverme a estar enferma. Pero no es una reseña de mis estados fluctuantes de salud la que voy a enviarle, sino una respuesta a las 2 cartas suyas que recibí ayer y que principió por agradecer. Yo sé lo que para usted significa el esfuerzo de escribirme y por eso me parece doblemente valiosas. Pero aparte de eso, me he dado una gran alegría y un inmenso consuelo el saber que mi amor es todavía bien recibido por usted. Esto me conmovió y verdaderamente hubiera yo querido llorar si mi corazón consintiera en dejarse ablandar más fácilmente en lágrimas. Pero usted no ignora lo que estas cartas han significado para mí. Sin embargo, quisiera que aclaráramos algunas cosas. Más me hubiera gustado y hasta hubiera yo preferido que su silencio tan prolongado se debiera más a que usted no encontrara el momento propicio para hablarme de que usted se sienta al ponerse en comunicación conmigo como un estorbo, como un límite que impide que mi libertad se extienda, como el obstáculo que me impide encontrar el príncipe azul que labré mi felicidad. ¿Qué coraje me da todo esto? Mire, examínese bien. Usted es serio, no puede estar convencido de que pueda representar esto para mí. Y si está convencido, en serio debo echar a temblar, porque este es ya el minuto en el que me odia y me quiere desaparecer del planeta. Niño Guerra, permítame que se lo diga, pero usted y yo somos personas inteligentes, civilizadas y expertas. Cuando usted y yo estamos juntos es simplemente porque nos amamos y porque, en un sentido más que convencional, nos convenimos. Ni usted ni yo somos lactantes sentimentales que se dejen ligar por esas confusas mezclas de compasión, afán de sacrificio, sentido del deber, indigestión de novelas rosas, hastío, miedo de estar solo, etc. Y se lo digo porque yo muchas veces he caído en estas tentaciones, pero de eso han tenido la culpa unos niñitos completamente inconscientes y por lo mismo débiles. Pero una de las cosas que más admiro en usted y que más amo es su capacidad casi ilimitada de conocer su verdad y de dolerse de ella y de aceptarla. Por eso, yo lo siento a usted fuerte, libre, y por contagio me siento libre hacia usted. Y en cuanto al hipotético príncipe azul al que usted hace sombra, yo no lo concibí siquiera. Mire, ni usted está para saberlo, ni yo para contárselo. Pero le voy a decir una cosa. Desde que lo conocí a usted más íntimamente, desde ese tiempo tan dichoso que estuvimos juntos, no he vuelto a sentir el más mínimo sobresalto, el menor deseo de conocer a ninguna otra persona. Nadie me ha siquiera interesado. Mi fidelidad hacia usted no ha tenido ni una ocasión de sentirse en peligro. Porque de todo eso, usted dirá que no habrá conocido más que monstruos y puede que para otros sea cierto. Pero para mí, la verdad es que estoy satisfecha y que lo amo a usted, nada más a usted, para que siempre a usted. Y si no es con usted, yo no quiero ser feliz con nadie. ¿Se da cuenta de mi vida? Usted no lo sabe y yo no se lo quiero decir porque se va a poner muy presumido o a encarecerse. Pero es usted un niño muy suave y no sabe manejar con mucho talento a las mujeres y por eso lo amamos. Y hay de más otra cosa. Usted dice que estoy tan sola como hace 5 años cuando me conoció. Y eso no es cierto.
Lo tengo a usted ahora y aunque dejara de tenerlo, por lo menos podría decir que lo tuve. En este sentido he cambiado, soy otra. Hace 5 años, si entonces hubiera muerto desesperada de no haber encontrado nunca ni la felicidad, ni la compañía, ni la plenitud. Si muriera ahora sería con un gesto muy distinto, con el gesto de haber alcanzado algo entrañablemente deseado desde quién sabe cuántos miles de generaciones anteriores. Incluso ahora, todo esto último, largo mes que pasé esperando tu carta, mi soledad, ese insomnio terrible en la más alta noche, cuando todas las pesadillas se agrandan, es muy distinta a la que sufrí antes. Es una soledad mucho más consciente y lúcida, mucho más tolerable. Y es extraño cómo coincidimos. Yo también había pensado, en vista de que su respuesta no llegaba nunca, continuarle escribiendo, como si mis preguntas no se hubieran formulado. Y para que usted no se sintiera ni comprometido ni forzado por esa asiduidad, dar a mis cartas un tono abstracto. Hubiera sido difícil hacerlo. Detrás de cada abstracción hubiera saltado a mi amor hacia usted. Y a propósito de abstracciones, ¡qué rabia! ¿Se acuerda del maravilloso tiempo concreto que pasamos juntos? Y ahora, por último, de las noticias indirectas, más vale que ya no hablar más. Si usted supone quiénes son los oficios corresponsables y cuáles son sus informes, es ocioso repetirle aquí. Y si no lo sabe, ¿para qué indisponerlo con personas a quienes a la mejor estima y que no por hacerles a usted mala obra, sino por hacerme la buena a mí, me han escrito diciendo cosas? Ellos suponen entre nosotros una relación muy distinta a la que sostenemos. Suponen que usted me engaña en una forma vil y baja y que está todos los días mandándome una hermosa carta llena de juramentos de amor y por otra parte se aprovecha de mi ausencia para decir de viva voz esos juramentos a jovencitas más próximas. Yo he respondido alguna vez con bastante desabrimiento a uno de esos corresponsales, afeando la actitud de él y justificando la suya, lo que me ha valido de su parte cierto rencor y el enfriarse de una amistad, o por lo menos de una correspondencia, que durante muy largos años habíamos sostenido. El niño Villorio lo vi. Mi primera salida fue para acompañarlos a Escorial. Es completamente encantador y simpático, y buena gente y distraído. Al día siguiente se fue a Barcelona y nos hemos vuelto a tener noticia de él. Dijo que acaso volvería para esperar aquí a Uraganda, si se decidía a venir. Pero por otra parte Madrid se ha infestado de mexicanos. El mismo día que se marchó Villorio, llegó Enrique Krill. Nos invitó a cenar 2 veces. Venía encantado de su viaje de Europa. Estuvo en Suiza, Italia y París. Madrid pareció horrible y los españoles espantosos. ¡Qué falta de inteligencia y de espíritu! No hay, según él, en todo el mundo hispano, ninguna persona con la que valga la pena sostener una conversación. Pero si todas las ciudades fueran como París, ¿valdría la pena conocer más de una? Se fue muy apresuradamente porque ya no soportaba más el aceite de las comidas y la pesadez de las conversaciones. No ama más de lo que está de moda. Es completamente superficial. Pero yo lo estimo porque es la única persona en el mundo con la que puedo coincidir en una admiración por Huxley. Después vino un niñito mendigo, amigo de Carballido y de esa rama del arte, que tenía por España una admiración absolutamente provinciana.
Y por último, nos han invitado a comer 2 veces el grupo de becarios mexicanos en el Colegio Mayor de Guadalupe. En general son simpáticos, excepto 1 o 2 malinchistas declarados. Hemos hecho una vida muy activa, conferencias todos los días, a todas horas, sobre todos los temas. A veces nos hacemos cultas. Yo creo que, en resumen, lo que sacaré de mi estancia en Europa será la revelación de las artes plásticas, porque soy de una condición tan recia, como diría Santa Teresa, que si no me golpean repetidamente con las cosas, no las recibo. Y es que soy media mensa, tengo una timidez ante cualquier expresión espiritual, les tengo un respeto tan desmedido que me siento ante ellas como los viles gusanos de la tierra. Un vil gusano de la tierra no goza de las obras de arte, y yo, por miedo de no saber apreciarlas, no las aprecio, hasta que esa timidez se rompe con familiaridad. Así me pasó con la música. Fíjate que yo tenía 20 años y jamás había oído ninguna cosa decente. Y tenía yo un verdadero pánico de ir a un concierto porque suponía que me dormiría instantáneamente. Hasta que Maya, casi a la fuerza, me llevó a uno y me pareció maravilloso, solo porque no era inaccesible. Así con los cuadros. En vez de detenerme ante ellos, les daba un vistazo rápido y después me iba a casa imaginarme cómo sería pasar esos conmovedores. La primera vez que me sentí verdaderamente sacudida ante el cuadro fue en París, ante algún paisaje impresionista. Desde entonces, todo ha sido más fácil. Además, estamos asistiendo a unas clases en el Museo del Prado respecto a la arquitectura. Lolita y yo hemos adquirido unas nociones completamente vagas de esas que sirven solo para que uno confunda todos los estilos, y de esa risa de acompañarnos a conocer una ciudad nueva. Ante cada edificio nos detenemos a analizarlo. Ella opina siempre que es barroco y yo lo supongo romántico y resulta plateresco. Después de eso, nos declaramos agnósticas y nos damos de cabezas ante las paredes que nos proponen enigmas como la esfinge. Y yo no sé qué más. Cuando hemos hablado con otros niños viajeros, nos damos cuenta de que las mujeres no podemos conocer la vida actual de ninguna parte, que hay una serie de sitios tabúes que no podemos frecuentar y que tal vez nos pondrían en un contacto más directo e inmediato con la realidad actual de un país. No nos queda más que la historia, las ruinas, y ya esto para nosotras es demasiado. Pero ahora me he dado cuenta de que incluso los libros leídos aquí cobran una nueva dimensión, como que son más necesarios, como que están más cerca de la entraña que de la que brotaron, que cuando los recibimos allá. Me he atrevido aquí con cosas que eran terriblemente audaces para mi capacidad en México y me han parecido mucho más fáciles. Por ejemplo, los clásicos españoles, todo Calderón, Tirso, Lope. Pero lo que me ha conmovido y satisfecho más es Santa Teresa. Verdaderamente era una mujer genial y la admiro en una forma terrible y absoluta. Pero mi vida, vaya que he sacrificado viajar en unos trenes infames, muertas de frío, de calor, sin sitio donde sentarnos, a media hambre siempre. Y de esto ya no sería usted. Lo hemos hecho nosotras, objeto de muchas burlas, hasta que el otro día Lolita se desmayó en el pasillo, de hambre nada más, y cuando oímos hablar a Graciela y Guillermo, que ya no soportaban más y están haciendo sus maletas para volver a México, los consideramos desertores,
pero los comprendemos. Este invierno tan largo, tan nublado, tan bárbaro, que no acaba de acabar, vale la pena. Claro, pero arriesga uno no sobrevivir a la prueba. Estamos más flacas que bueno, mano. Bueno, basta de quejas. Fíjese que la Semana Santa fuimos a pasarla a Valladolid. Tiene fama de ser la más seria de España. Con todo, es una feria bulliciosa y animada. Pero cuando vimos la primera procesión, esas esculturas magníficas que tienen allí y los encapuchados, vestidos con colores tan vivos y tan ricos siguiéndolas, y el redoble fúnebre de los tambores, y la serenidad de los soldados y los estandartes, y el cántico de himnos, sentimos un escalofrío en la columna vertebral. Valladolid es una ciudad fea y sin ningún carácter, pero tiene un museo de escultura que es el Nacional de España y está en 2 edificios góticos magníficos. Verdaderamente solo es por eso vale la pena ir. Estuvimos allí 2 días y de regreso nos detuvimos en Salamanca. Usted no se imagina qué ciudad más linda es esa. Es pequeñita y muy fácil de conocerla. Tiene una plaza mayor estupenda y está llena de iglesias y palacios barroco, y toda construida en una cantera que con el tiempo adquiere un color dorado que parece la ciudad entera estuviera siempre en un crepúsculo o en otoño. Después estuvimos en Ávila, pero le quería decir todavía de Salamanca. Visitamos, claro, la universidad. Estuvimos en la catedral donde enseña Fray Luis de León y vimos uno de los bancos de los escolares, labrando así con una navaja en la madera el nombre de Garcilaso de la Vega. Qué ganas de estarse allí más tiempo. Luego fuimos a Ávila. Es una ciudad muy seria, toda rodeada de murallas y con una catedral que es un puro castillo feudal, una fortaleza bárbara. Es así, por fin, se me hizo que fuera romántica. Conocimos el convento donde profesó Santa Teresa, los sitios donde tuvo sus éxtasis, el lugar donde comulgaba, su celda, etc. Vimos el primer convento que fundó, una iglesia que mandaron construir los reyes católicos con el sepulcro de su hijo Juan. Es, en general, Ávila un sitio muy pintoresco, con sus grandes llanuras y sus montañas muy lejos. Estamos leyendo un libro muy suave, La historia de la que conquistó, de Bernal Díaz. Yo estoy feliz. Qué penetración, qué acierto para elegir las palabras que definen las cosas, qué conocimiento de los hombres, qué realismo y, sobre todo, qué ingenuidad. Hace como 3 días llegó Pedro Coronel. Andan muy entusiasmados él y Lolita. Y yo, como soy muy oportuna, escojo enfermarme precisamente en las ocasiones en las que ella no puede hacerme compañía. La vez del niño Villorio y que ella se fue por completo, me avergüenza mucho confesarlo, niño Guerra. Pero es cierto, yo me enfurecí y por primera vez en la historia de nuestras relaciones tuvimos una escena. La pobre estaba espantada de mi violencia y la hondamente herida que estaba yo por una tontería. Pero eso me ha servido de mucho. Desde entonces mi actitud con ella es muy distinta y creo que mejor, porque estaba yo muy horrible. ¿Se da cuenta? Yo soy de lo peor de egoísta y de posesiva. Y puedo disimular durante algún tiempo que lo quiero con la gente que me quiera mucho, por encima de todas las cosas. ¿Cómo se quiso mi mamá?
Y como eso ni remotamente es posible, voy acumulando cosas y cosas hasta que un día estallo. Y si la gente había sido tan ingenua de dejarse llevar por mi tranquilidad aparente, les doy el susto de la vida. Pero con usted no temo engañarlo. Sé bien que me conoce bastante y que se basa hasta qué punto soy dura y fea. Por lo demás, he estado muy calmada, no escribo. Creo que fui una poetisa precoz, pero como ya es hora, no sería yo precoz tampoco. Soy poetisa nada, ni nada. Mi hermano me ha escrito unas cartas de lo más conmovedor y suave. Creo que vamos en camino de entendernos. Yo voy a hacer un esfuerzo serio por entenderlo y por quererlo. En la casa de las demás niñas son siempre las mismas. A la argentina, a pesar de que habla como una descosida en un idioma incomprensible, cada vez la aprecio más. Mire, es la primera niñita católica de verdad que conozco. Tiene del catolicismo lo esencial de humildad y amor al prójimo, y además sabe mucho de su religión y se aprende mucho oyéndola. Las españolas nos invitaron a hacer ejercicios espirituales. Nos resistíamos un poco porque al sacerdote lo habíamos conocido antes y tuvo la oportunidad de decirnos algo inoportuno y nos cayó muy mal. Fuimos a pesar de todo y por cortesía. Una francesa, Lolita y yo. Las pláticas eran nada más que regulares y el auditorio algo más que mediocre. Pero a la tercera vez salió por peteneras y se puso a hablar de que el único país del mundo que era y había sido siempre católico, donde jamás se pronunció ninguna herejía, era España. Que Francia era un estercolero y en América solo teníamos de civilizados lo que los españoles nos enseñaron, y que en cuanto nos rascaban un poco, se nos olvidaba el español y nos poníamos a ladrar de nuevo. Estábamos negras de rabia, y las niñas felices y patriotas entusiasmadas, celebrando con grandes risas estas afirmaciones. Y el padre sabía que estábamos allí y cuál era nuestra nacionalidad. Nos salimos muy dignas y no volvimos. Pensamos que se enojarían las niñas de la casa, pero no. A pesar de todas sus ideas equivocadas, en el fondo son muy buenas. Bueno, todavía no le cuento ni la mitad de lo que quiero y ya no hay papel. Buen pretexto para escribirte una carta muy pronto. Sepa que lo amo mucho siempre. Su Rosario. En la voz, Adriana.